qué bendición sería si fuéramos perfectos, si no cometiéramos errores, si no nos equivocaríamos. Si no nos equivocamos sería en presente. Pero cuando nosotros revisamos nuestra historia nos damos cuenta que en muchas veces de nuestra vida hemos cometido errores. Nos cuesta a veces darnos la oportunidad que podemos comenzar de nuevo. Ese es el tema de este programa el día de hoy. ¿Qué pasaría si necesitas una segunda oportunidad? Yo creo que todos necesitamos una segunda, una tercera y a veces una cuarta oportunidad. ¿Por qué? Porque errar es humano. Porque definitivamente, incluso hay un dicho que dice que si uno no aprende de la historia, va a cometerla, ¿verdad? O sea, está destinado a repetirla. Eso lo vemos cuando estudiamos historia y todos los acontecimientos de la vida. Pero igual de nosotros. Hay una canción que dice tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Qué bueno sería que no cometiéramos errores, pero la realidad es otra. Voy a presentar al equipo que nos acompaña. Sandra Tovar, psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros. Cuando nos acompañas, de verdad es una gran bendición todas las aportaciones. Gracias. Está Ana Cárcamo y está Irma de Lobo y Ana Julia Gil, que nos acompañan hoy en este día y que van a ir compartiendo sus experiencias sobre todo este tema, ¿verdad? Darnos una segunda oportunidad. Y yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué nos cuesta aceptar que nos hemos equivocado, pero especialmente el que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo? ¿Por qué, Sandrita? Ok, vamos a empezar explicando que las equivocaciones nosotros lo asociamos como fracasos, ¿no? Lo asociamos con un mal proceder, un mal comportamiento. Yo te pregunto, cuando tú estabas pequeña, ¿qué hacían tus papás cuando te equivocabas? Me regañaban. Y te castigaban, Me ¿verdad? regañaban y me castigaban, sí. Y entre más grave el acto que tú hubieras hecho, las consecuencias tenían que ser peor. Correcto. Y entonces nuestro cerebro está acostumbrado a que si nos hemos equivocado, merecemos el castigo. Y de ahí nacen los sentimientos de culpa. Yo no puedo ser feliz si yo he hecho cosas que no estuvieron bien. Claro, todo eso no lo manejamos desde la conciencia, sino más bien desde el inconsciente. Entonces, desde la conciencia yo digo, sí, yo quiero mejorar, quiero hacer esto, pero nos autoboicoteamos. Y esto viene de esa sensación de merecer el castigo, de no merecer cosas buenas porque me equivoqué. Entonces tú me puedes preguntar, ok, pero entonces creo que tendría que hacer uno con los niños, ¿no? Si cuando cometen un error. Pues creo que lo más importante es la reflexión del mal actuar, de la acción que estuve equivocada. La manera en que el niño tiene que enmendar, o el adolescente, lo que no hizo bien. Pero dejamos muy por de lado esto y nos preocupamos demasiado en que el niño sufra, porque el castigo es un poco el sufrimiento, ¿no? Si lo razonamos, no le vamos a encontrar sentido, ¿sabes? Y vamos a decir, bueno, es cierto, tiene razón lo que dice Sandra, pero estamos tan condicionados a que así debe de ser que ya no lo cuestionamos. Y lo importante aquí es, si yo me equivoco, necesito tener un periodo de reflexión, de saber exactamente cuál fue mi error y cómo puedo enmendar mi error. Pero esta retroalimentación no se da, sino que únicamente se da el señalamiento del error y la consecuencia del error que tuve. Entonces, sí, lo increíble es que, por ejemplo, estás diciendo eso y pienso yo cuando castigaba a mis hijos. O sea, realmente no solo pienso en que cuántas veces me castigaron a mí, Claro. Miles de veces, ¿verdad? Pero también estoy pensando en mis hijos, que igual, ¿verdad? Uno no se pone a pensar que lo más importante es tú te das cuenta del daño que has hecho y tienes que enmendar, ¿no? Uno solamente, ahí va el castigo, ¿verdad? Ahí va el cinchazo y ahí va el castigo. Exacto, y yo no te imaginas tú cuántos adolescentes yo tengo donde han hecho algo muy terrible y le pregunto, ok, ¿qué reflexión te dijo tu papá o tu mamá? No sé, solamente me dijo que no puedo salir de aquí, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. O sea, y en vez de ver una actitud de reflexión, hay una actitud de enojo, de rebeldía y de justificación. Porque desde nuestro consciente
sí justificamos lo que hacemos, ¿ok? Y esto es peligrosísimo, porque a la hora de cometer un error no tenemos que justificarnos, tenemos que aceptar el error, porque es la única manera de saber cuáles son los cambios que tenemos que originar. Y entonces esto, cuando ya llegamos a la edad adulta, creemos que nos merecemos Así es. un castigo. O sea, pensemos en el amor. Yo he oído a personas que dicen, nunca más me vuelvo a enamorar. O sea, me traicionaron, me dañaron, etcétera, etcétera. Yo nunca más tengo derecho a volverme a enamorar. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hay? Es una falta de perdón a mí misma por haber permitido o por haber aceptado o por haberle dado entrada a una persona que no valía la pena o que no me estaba dando lo que yo merecía, ¿no? Pero en automático lo que hago es castigarme. ¿Te equivocaste? No mereces. Volvemos al mismo punto. O sea, error, castigo. No, y me llama mucho la atención esto porque precisamente hablando de segundas oportunidades, dentro de la iglesia también tiene esta parte de del vínculo matrimonial, de ver si realmente ahí no hubo matrimonio, si reúne ciertas características de decir, no, es que aquí no hubo matrimonio desde el inicio. Por eso no es que lo anula, sino que simplemente declara que no hubo matrimonio y da la oportunidad de una segunda oportunidad. Si esto fuera a rajatabla, decir, es que te equivocaste y no hay una segunda oportunidad, pues la iglesia en su sabiduría no daría esta opción de que muchas veces nuestra historia y nuestra vida hace que a la hora de tomar decisiones de un matrimonio, por ejemplo, aunque no vamos a tocar, no nos vamos a extender en el tema porque no es este el tema en sí, pero sí, o sea, nos damos cuenta que hasta la misma iglesia tiene esto, ¿verdad? Esto de poder trabajar Ahora, la nulidad. Sí. Lo importante aquí es, vuelvo al ejemplo que di al inicio, lo importante aquí es la retroalimentación. O sea, ok, ¿qué fue lo que hizo que yo me equivocara? Ya sea para escoger mal o ya sea para haber manejado mi matrimonio mal. Porque si no hay esta retroalimentación, ¿qué es lo que sucede? Me voy a casar nuevamente y me voy a equivocar y voy a llevar segundo matrimonio que voy a querer anular. ¿Por qué? Porque el problema mi manera de equivocarme no la he corregido. Sí. Entonces esta parte es bien importante. O sea, ante un error, ante una equivocación, tengo que ser benévolo conmigo, pero también tengo que ser reflexivo y tengo que entender cuál fue la lección que me dejó. Porque si nosotros lográramos ver que las equivocaciones son no un fracaso, aunque sí es un fracaso, pero es más como un aprendizaje, es como una manera de evolucionar y de crecer, creo que no tuviéramos tanto miedo al fracaso. Entenderíamos que hemos venido a este mundo a eso. En la parábola del hijo pródigo, Dios lo deja bien claro. O sea, el hijo pródigo se equivocó. Se perdió. Sí, se perdió por completo. Estaba perdido, sí. Pero tuvo la capacidad de reflexionar. Sí, pero como decía en el padre en la misa, la vez pasada que oí esta parte de la Biblia, decía, esto es bien importante, el momento en que el hijo llega donde el padre, el que habla primero es el hijo, y el padre se queda escuchando a ver cuál es la explicación que el hijo da. El hijo hubiera podido decir, padre, me metí en un mal negocio, me equivoqué, la regué, necesito que me ayudes otra vez. Ok, hubiera podido justificar su pecado. En ese momento él no hubiera tenido ni una reflexión ni un aprendizaje. Pero el hijo le dijo, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Reconocía a dónde había estado el problema. Y el padre sabía que ese hijo estaba arrepentido. Ya solo quedaba reconciliarse con él, abrazarlo y hacerlo sentir nuevamente con su dignidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que, si bien es cierto, podemos levantarnos y tenemos la vida, Dios nos puede dar la oportunidad, pero tenemos que hacer reflexión sobre cuáles fueron nuestros errores. Sí, definitivamente es un buen punto. Primero, reconocer que nos hemos equivocado, reconocer a dónde fallamos. Porque si nosotros no reconocemos dónde hemos fallado, volveremos a hacer lo mismo. Y miren, cuando se habla definitivamente de fracaso, son simplemente, no es que equivocaciones, no es un fracaso para toda la vida. Es como dice, perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Así es. Estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el área del amor.
el área de los negocios, Trabajo. en el área financiero, en el área del trabajo, en el área de las amistades, en las áreas de la vida comunitaria, en la parte del Señor, cuando uno se aleja del Señor después de haber sido un gran servidor y se aleja del Señor y no quiere saber nada, el poder regresar como el hijo pródigo. Estamos hablando incluso hasta de la salud, hasta del cuerpo, hasta de las dietas, ¿verdad? Reconciliarse, o sea, en las relaciones con los hermanos, cuando uno se pelea, cuando se pelea uno con la familia política, o sea, realmente en todas las áreas de nuestra vida cometemos errores, pero el Señor nos da la oportunidad de volver a enmendar, reconocer la parte de la culpa. Así es. Y tener una segunda oportunidad. Merecemos una segunda oportunidad. Irmita. Sí. O sea, háblanos de alguna experiencia, de alguna vivencia donde tú hayas experimentado que sí, que te diste una segunda oportunidad. Decir, no, pido perdón, voy a enmendar y continúo. Sí, varias veces. Realmente me impacta, esa área me está trabajando el Señor ahora a mí. Porque cuando te han educado que si hacías algo mal y te daban aquellos castigos, mi papá nos dio a nosotros los mismos castigos que le dio el papá de él. Entonces nos daban purgas, a mis hermanos les cortaban el pelo, unos castigos bien fuertes. Entonces, personalmente, te hace una persona que te da mucha culpabilidad o tus reacciones son demasiado explosivas. Sí. Porque el trasfondo de lo que tú me estás preguntando es el miedo al castigo. No es lo mismo un regaño, no hagas, no pongas, a un lazo, a una purga o castigos más fuertes. Entonces, en mi caso sí, me está trabajando mucho el Señor en esa área de que si a mí, por ejemplo, viene Lorena o viene Ana Julia o Anita, la que, bueno, todo el mundo me ha aguantado mucho eso, y me dicen, es que no hagas esto. No se puede hacer de esta manera. Yo me quedo callada, pero interiormente tengo una ira que me estén poniendo y haciendo, porque la que está ahí es la niña. Es la niña, no hable, cállese, el castigo, se va a acostar, va a hacer esto, lo otro, donde nunca se le permitió hablar. Ahora, con todas las personas, con la manera de saberla hacer también, ¿verdad? Estoy poniendo límites. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a irnos a un corte, no se nos vaya, regresamos. Realmente es importante aceptar cuando nos hemos equivocado y que no pasa nada, tenemos derecho a comenzar de nuevo. Y eso es lo que estábamos explicando, la importancia de enmendar y volver a comenzar. Pero por la historia, como explicaba Sandrita, por nuestra historia, que siempre venía un castigo cuando nos equivocábamos, nos cuesta saber que podemos volver a comenzar. Anita. Bueno, yo escuchando a Sandrita pensaba muchas cosas, o sea, iba como retrocediendo en el tiempo, recordando cómo nos fueron educando y de verdad cómo eso va impactando. En mi caso, lo que yo sentía es que me afectó mucho lo que decían para que uno no se equivocara. Entonces, mucho es que si haces esto vas a fracasar en tu vida. Si no terminas de hacer los estudios, vas a ser una fracasada. Y así, ¿verdad? Entonces eso iba marcando también muchas cosas. Entonces, cuando me equivoqué en adolescencia, inmediatamente en mi cabeza yo ya soy una fracasada. Entonces eso me fue como limitando en mi vida y yo sentía que justo lo que ella decía merecía lo peor, que no merecía ser feliz, que no merecía una buena vida, que no merecía tener éxito, que no merecía un montón de cosas. Y me fue limitando. Pero claro, gracias a Dios, que Él me ha tenido misericordia conmigo, me ha llamado, me ha llevado por un camino de sanación y he podido ir sanando esas partes. De empezar a trabajarme y empezar a decirle a la niña de sí te equivocaste, pero hay una segunda oportunidad, se pueden hacer mejor las cosas, se puede empezar de nuevo, a decir te equivocaste, no pasa nada. Entonces ha sido un trabajo de muchos años, pero ahí vamos, porque esto no se acaba, es un camino que vamos a media, ¿verdad? Y de hecho me ponía a pensar especialmente en estos retiros que tenemos en la comunidad de viñedos de Raquel,
y del dolor a la gracia y tus retiros de sanación, muchas veces la locura de la juventud, creen que las personas ya quedaron marcadas para toda la vida, ¿verdad? Sí. Y incluso dentro yo he oído a sacerdotes hablando hermoso de lo que significa la segunda virginidad, ¿verdad? La segunda virginidad, o sea, cuando una persona en la adolescencia, por X, Y, Z motivo, vivió una vida de mucha promiscuidad, creyeron que quedaron marcadas y ya llevan aquí un nombre, ¿verdad? Prostituta o una persona promiscua o algo así. Y sin embargo, como el Señor hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Sí puede haber un volver a recuperar la pureza del alma. Y esto es bien importante porque aunque no nos íbamos a dirigir por ahí dentro de este tema de la segunda oportunidad, pero cabe también allí volver a recuperar la pureza del alma, la virginidad. De hecho, tenemos como Eduardo Verástegui y tenemos otras historias de hombres y mujeres que vienen de una vida pública, tuvieron un encuentro con el Señor, con la Virgen, y recuperaron su pureza, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, Ana Julia. Yo cuando las oigo hablar, yo siento que soy rara, porque voy en contra de lo que ustedes sienten y todo. A mí los castigos eran tan severos que llegó un momento que no me importaba que me castigaran. Siempre encontraba algo que hacer dentro del castigo. Yo creo que, escuchándolos, creo que era porque demasiada humillación. Nos castigaban enfrente de quien fuera. Y entonces, para mí era sacar mi coraza y no importa, y voy a seguir haciendo lo que yo quiera y todo. Pero Dios, como es increíble, la semana pasada me llamó esta compañera de colegio. Yo me fui a los Estados Unidos en el 74 y perdí contacto con ellos. Cuando cumplimos como 30 años de graduados, fui a una fiesta y me desaparecí nuevamente. Pero me contactó esta amiga, a quien cuando me llamó, mi corazón empezó bum, bum, bum. Y yo dije, Dios santo. A ella yo le hice un bully todos los años del colegio que estuve con ella. Y, hola, Ana Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y yo, ay, Dios santo. Mira, fíjate que llego la otra semana y te quiero invitar a ti. Y me mencionó las otras compañeras que iba a invitar, que a todas les había hecho bullying, que todas eran las niñas modelo, que todas llegaban con su faldita bien planchada, con su loncherita, con sus 2 colas, y yo venía y las deshacía. Te quiero invitar a que nos reunamos el jueves para que tomemos algo y compartamos. Y yo dije, Dios santo, ¿cómo me voy a ir a reunir con estas personas que las maltraté desde kinder? Les robaba la comida a una y les dejaba $1 porque les llevaban unos manjares y cosas así. Y después dije, no, voy a ir. Cuando yo conocí al Señor, Lorena era mi pastora y una de las cosas fue pedir perdón. A mucha gente le pedí perdón. Pero esa gente sí conoce mi cambio, pero para que me hayan invitado a ser partícipe de las niñas que sacaban 10 y 11, porque 9 no existía en ella, y aquí va la ovejita negra, es porque el Señor me está dando una nueva oportunidad para irme a reconciliar, para irles a mostrar de que el Señor transforma, renueva las cosas. Hace nuevas las cosas, me ha cambiado, ¿verdad? Entonces voy a ir. Claro. Claro. Qué lindo ejemplo que acaba de dar de esas segundas oportunidades. Pero ¿qué tal si ella no se diera esa segunda oportunidad por lo que venimos hablando, por ese sentimiento de culpa, por eso de que no soy merecedora, no hubiera ido? Claro. Entonces yo quiero que tengamos bien claro que
a veces no son las circunstancias las que no nos dan las oportunidades. Somos nosotros que no queremos recibirlas, que las rechazamos. Y eso es en todo. Cuando nosotros nos ligamos con la herida, lo estamos repitiendo. O sea, ya no son otros los que me humillan, yo me humillo solita. Ya no son otros los que me abandono solita. Entonces, el poder entender que cuando uno rompe una página sucia y le dan otra nueva, de verdad es nueva. Es nueva, ya no hay que traer las cochinadas de antes, ¿verdad? O sea, sino que tomar y aceptar y decir, ok, yo puedo comenzar algo nuevo, algo diferente, ¿verdad? Con otros pensamientos, con otras creencias. Yo creo que está más que convencido todo el mundo de que tú sos otra persona. Yo no sé si me hubiera sentido esta química con esa persona, ¿verdad? Pero con esta sí. Claro. Con esta uno siente esa atracción, ¿no? Entonces, la vida, Dios y nosotros mismos somos merecedoras de esa nueva oportunidad. Amén. De hecho, en las Sagradas Escrituras lo vemos cantidad de veces, ¿verdad? Especialmente la relación de Jesús con Pedro. Claro. ¿Verdad? Este Pedro que lo maldijo, lo negó 3 veces, pero sí. Si ustedes leen las Sagradas Escrituras, Pedro se puso a maldecir. Sí. Y cuando el Señor lo vuelve a llamar, ¿verdad? Apacienta mis ovejas. O sea, el Señor le da allí una nueva oportunidad. O sea, realmente, y en el hecho de que el Señor siempre nos dice, ¿verdad? Nuevas oportunidades, hace nuevas todas las cosas. Ahora, Sandrita, la importancia del perdonar y ser perdonado para las segundas oportunidades. Es que sin perdón, vuelvo y te repito, no podemos conseguir nada. Si yo no me perdono, consciente e inconscientemente, porque hay comportamientos que uno no los hace conscientes, entonces hay que ser muy introspectivo para encontrar por ahí la raíz, ¿no? Por ejemplo, llega un paciente y me dice, yo no tengo tarjeta de crédito ni nunca voy a tener. Y le digo, ¿por qué? No, porque yo cuando tenía como 20 años las topé, me metí en un montón de problemas, fracasé, mis papás se sintieron avergonzados de mí, yo me sentí avergonzado de mí, yo dije, yo no vuelvo a tener tarjeta de crédito. Y yo le preguntaba, ¿y tú crees que esa es la manera correcta? Porque al final del día te estás quedando en una situación donde ese problema ya te dejó atrapado. Y no es que necesites o no necesites la tarjeta, es el hecho de que te está limitando algo que fue un error de un jovencito inexperto. Entonces, ¿no crees que deberías de empezar tú ahorita, a la edad que tenés, porque tenía como 35 años, una reflexión de qué fue lo que pasó en esa etapa? ¿Qué fue lo que hiciste mal? ¿Por qué lo hiciste mal? Y de verdad reconciliarte con ese joven y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Porque nadie te explicó, porque nadie te asesoró, porque fuiste demasiado iluso, lo que sea. Te perdono. Entonces, a la pregunta que tú me estabas haciendo, o sea, muchas veces a la persona que tengo que perdonar es precisamente a la que se equivocó. A esa de 14 años, a esa de 18, a esa de 20. ¿Okay? A esa mujer, a esa niña, a esa adolescente. Y desde ahí, soltar, porque entonces en ese momento yo voy a empezar a recibir las oportunidades que Dios me está dando. O sea que con la oportunidad de una segunda, el tener una segunda oportunidad, lo primero que tiene que haber es un perdón y una reconciliación. Así es, con uno mismo y con sus malas decisiones. Así es, definitivamente. ¿Cómo lo vemos, Irmita, en tu caso? Esto es bien profundo porque se escucha fácil, pero es complicado. Porque en mi casa éramos 10 hermanos y era un bullying entre nosotros tremendo. Y los más chiquitos eran los que más jugábamos a la casita, y mis hermanas chiquitas y yo, hace poco lo estábamos hablando, éramos las empleadas, el chiquito era el jardinero, y vayan y traigan y pongan. Pero de verdad había un abuso ya de mucho. Y cuando te dicen palabras que también te marcan, porque siempre mi papá era un hombre espectacular, pero tenía ciertas cositas que cuando se enojaba nos hacía... Entonces, a mí, hablo de mi caso, mis hermanos, su historia, pero yo viví muchos años creyendo que yo era tonta. Sí. Tonta. Y que no podía, como limitada, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro. Y yo estudiaba y yo veo notas en el colegio de mis 10 hermanos, 9 y 10, 9 y 10, 9 y 10. En la universidad, 9 y 10, 9 y 10 y 9 y 10. Y cuando vine aquí a la comunidad era
hacían exámenes, no sé si te acordás, Sí. y fui uno de los 10 de la comunidad, pero a la larga era ese estrés de demostrarme que yo no era tonta. Y la segunda oportunidad, sácate un 5, cáete, hacer ridículo en una prédica, que se te olvidó, no pasa nada. Eso fue de las cosas del dolor a la gracia, esa frase que tú, Ana Julia, el sacerdote, todos dijeron, Irma, no pasa nada. Entonces me empecé a amar y a respetar. Pero hasta que he logrado hacer eso, porque de verdad yo era una yegua desbocada, lo dije en la prédica, y era una yegua desbocada, pero que hasta que he empezado a hacer eso, de verdad me amo y he llorado en el Santísimo y me ha abrazado esa niña, fíjate. Así. Es un dolor bien profundo. Sí, pero es un dolor cuando lo haces con el Santísimo, es un dolor sanador. Amén. Que el Señor te está sanando. Amén. Bueno, no se nos vaya, vamos a un corte. La verdad que esto de las segundas oportunidades y de los fracasos y la oportunidad de enmendar, la oportunidad de comenzar, de volver de nuevo, volver a levantarse, es sumamente importante y esperanzador. Me ponía a pensar también cuando Pedro llega a predicar después de que Jesucristo ha resucitado. O sea, Pedro lo había negado, como lo había dicho anteriormente. Pedro negó al Señor. Pero como cuando el Señor le toca el corazón y le sana las heridas, él se levanta ante 3,000 personas, 6,000 personas, y él dice, ustedes que lo mataron. O sea, él tiene una prédica con un poder, pero venía porque ya el Señor le había sanado su corazón herido que lo había negado. O sea, no se quedó él con, es que no es verdad, o sea, es que yo fracasé, sino que aceptó el perdón de Dios. Y es que aquí también jugamos un papel muy importante, Sandrita, que a veces a veces la soberbia, fíjense, o sea, una autoestima baja con una gran soberbia. Sí, se Porque puede. a veces creemos que tenemos una autoestima baja y somos humildes. Pero el hecho de decir, es que Dios a mí no me puede perdonar, entonces no puedo volver a comenzar porque yo fracasé. Y esto también tiene que ver con lo que también decía Irma en el bloque anterior, pero yo también me ponía a pensar, siendo yo la menor de 8, era como dice, la Lorena tenía que ser. Sí. Otra vez, ¿verdad? O sea, otra vez, la Lorena tenía que ser. O sea, ¿cómo te impacta? Exacto. ¿Cómo le impacta a uno esto? Porque uno, ¿y en qué me equivoqué? Entonces ya uno tiene un sentimiento de culpa creyendo que si alguien estornudó en la otra esquina es porque uno lo contagió. Gracias a Dios, el Señor a mí me ha sanado mucho, pero no quiere decir que esto es parte de la historia. Sandrita, entonces en este aspecto, ¿cómo la soberbia y el ego, a pesar de una autoestima baja, puede ser un obstáculo para darse una nueva oportunidad? No, es que de entrada voy a dejar claro algo. Cuando uno tiene una autoestima baja, es evidente que uno va a tener soberbia. ¿Por qué? Porque la autoestima baja es falta de aceptación, ¿ok? Si yo no me acepto, evidentemente voy a tratar de justificarme, voy a tratar de que la gente no me mire tan feo como yo me miro y voy a ser incapaz de aceptar mis errores. Entonces, una persona que tiene una mala autoestima es una persona que siempre va a querer como pensar que todo lo hace perfecto, porque no soporta, ya se quiere tan poco, que ya no soporta más defectos, ni que lo juzgue. Entonces, la soberbia va acompañada siempre de baja autoestima, ¿ok? Aquí no hay, ¿cómo se dice? Antes la gente decía que había complejo de superioridad y de inferioridad. No, el único complejo que hay es de inferioridad. El que se quiere sentir superior es porque se siente tan bajito que necesita él ponerse arriba, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean a una persona soberbia, vean a su niño herido, punto. Vean a esa persona con poco amor propio que tiene que estarse justificando. Si yo me amo como soy, y si me amo y alguien me dice mi defecto, yo no me voy a preocupar, porque yo ya me amo. ¿Ok? Me amo. Ya sabes tu defecto. Sí, y ¿cómo me conozco? Porque parte de amarme es también conocerme. Entonces voy a discernir si lo que me estás diciendo es un defecto real, que yo tengo que seguir trabajando,
o es una percepción tuya, punto. Y no me voy a complicar tanto la vida, ¿no? O sea, el que haya personas más sensibles y menos sensibles depende mucho del amor propio. Exacto. Yo siempre digo, uno tiene que ser la mejor amiga, yo. Y ahí también puedes trabajar la susceptibilidad que encuentran muchas personas que la no gente les puedes susceptible decir es lo mismo. nada porque Por tienen eso. unas reacciones sumamente... Porque como no se aman, que alguien más le diga cosas feas, las hacen sentir más miserable de lo que ella se siente. ¿Ok? Correcto, sí, que cree que todo es un ataque, ¿verdad? Claro. Exacto. Anita. Bueno, me impacta mucho y el corazón me hace así porque me identifico mucho realmente. A diferencia de mi querida Ana Julia, yo fui la bulliada desde chiquita, entonces crecí con esas inseguridades y realmente es duro cuando a uno le dice, porque uno se victimiza mucho con el autoestima baja, ¿verdad? Pero es duro cuando le dicen y tener que reconocer que también hay una soberbia detrás de eso. Y es literal, me veo queriendo tapar mis errores para no recibir el rechazo que sufrí de pequeña, ¿verdad? Realmente es difícil, pero también para mí ha sido elemental tener esta historia en mi vida para poder vivir y sentir la misericordia de Dios en mi vida. Porque al sentir la misericordia de Dios en mi vida, de sentirme perdonada a pesar de todos los errores que cometí de joven y en mi vida pasada, eso me enseñó a realmente dar otras oportunidades y que todos merecemos otras oportunidades, porque normalmente en la sociedad venimos de una educación y de una cultura en la que te equivocaste y no hay vuelta atrás y no hay perdón y esto nunca te lo voy a perdonar y cosas así. Entonces cuando nosotros realmente vivimos esa misericordia del Señor y descubrir que nos podemos perdonar, que tenemos derecho o que nos podemos equivocar, pues, y que podemos volver a empezar. Y sentir el amor de Dios sin ese juzgamiento y que nos volvemos a sentir abrazados, entonces es cuando nosotros empezamos a reconocernos, a conocernos y a volver a empezar y a perdonarnos. No es fácil, pero sí se puede realmente con el amor y la misericordia de Dios. Y eso también nos enseña a nosotros tener misericordia con los demás. Porque sí, es aprender a perdonarnos nosotros, pero también nos vemos en el otro plano de dar oportunidades a otros cuando se han equivocado, que también podemos ser muy rígidos en ese sentido, ¿verdad? Ajá. Anita, ahí, o sea, te voy a decir cómo funciona esto. O sea, a ti te hicieron bullying, ¿ok? Pero tú ves entonces y escuchas la historia de Ana Julia, donde ella dice, y entonces las niñas perfectas de 10 y 11 y que llevaban su lonchera tan deliciosa y tan rica, ¿qué había ahí detrás? Una herida. Quiero eso. Había una niña abandonada. Exacto. O sea, tanto el que recibe como el que hace bullying son personas heridas. Claro. Entonces, el poder ver esa parte te hace ser más empática y poder soltar la basura. O sea, nunca las personas que te hicieron bullying eran superior a ti. Simple y sencillamente estaban cargando sus heridas de una manera más agresiva de la que tal vez tú andabas cargando tus heridas, ¿verdad? Sí. Claro, y es importante, estaba pensando, cuando uno se encuentra con alguien que dice, eso nunca te lo voy a perdonar. Ese es tu problema. Así es. Ese es tu problema, porque tú estás proyectando, o sea, ahí en ti hay un niño herido que nunca lo perdonaron sus papás, pero ese es tu problema. O sea, el Señor a mí sí me perdona mis errores y me da la oportunidad de comenzar de nuevo. Entonces ahí es cuando uno también se desliga. Y esos son uno de los regalos del retiro al dolor a la gracia, realmente. Que uno empieza a darse cuenta que todos llevamos dentro un niño herido. Y un niño herido que se proyecta en nuestra edad adulta. Entonces ahí es cuando podemos nosotros hacer la separación. No me quieres perdonar, es tu problema. Yo sí puedo llegar al Señor y el Señor me puede perdonar, claro, con un dolor de corazón. No es que, ay, como el Señor me perdona. No, sino que decir, yo sí puedo llegar a los pies del Señor y yo sé que le puedo entregar al Señor mi miseria. El Señor me dice, nadie te acusa. No, como no, hay uno que no me perdona. Bueno, ese déjamelo a mí, ¿verdad? Ajá. Pero es decir, vete y no vuelvas a pecar, ¿verdad? Ana Julia. Ay, Dios santo. Yo creo que
a mí me apagaron mi voz de chiquita. Y yo siento que yo era tan buena en tantas cosas que se burlaban de mí. Que porque era zurda, que porque era la clocha, que porque era la rápida, que porque era la buena estudiante. Me apagaron y creo que eso a mí me llevó a aislarme, a sacar ese enojo, con mis compañeros. En mi casa, pues, era yo tan enojada que todo el mundo me tenía miedo. Entonces, estábamos escondidos, por decirte, afuera de la casa, en un terreno baldío, y pasaba un carro y yo venía, agarraba una piedra y se lo tiraba al carro y salía corriendo y la culpa le caía a alguien más. Entonces, todo eso me fue llevando a ser como soy. Pero, y sufrí muchísimo. Al conocer al Señor, me di cuenta de que, como lo he dicho tantas veces, o sigo así, o cambiaba. Y decidí usar el último cartucho que me quedaba, cambiar. Claro. Y decidí comenzar en cambiar con mis amistades, en dejarlas, a pesar del cariño que habían, pero empecé a meterme con gente que era buena, que no teníamos que ir al supermercado, a pesar que llevábamos el dinero en la bolsa, a robarnos el chocolate solo para salir con los 5 pesos y el chocolate. Sí. No teníamos que hacer todas esas cosas que... yo me acuerdo que salíamos del colegio y nos íbamos a comprar sorbete y pasábamos en la parada de bus y se lo tirábamos a todas las señoritas que iban vestidas de enfermera. ¿Cuánta gente le privamos que llegaran a su clase porque iban chorreadas de sorbete o de chocolate? Entonces, todas esas cosas a mí me llevaron a ser una persona sola, a pesar que tenía tanta gente a mi alrededor, pero era sola. Y al darme cuenta que la gente buena me aceptaba tal como yo era, yo empecé como a quitarme esas cargas, esos disfraces que yo anduve por mucho tiempo. Y yo de verdad que siempre me consideré que yo tenía un buen corazón, solo que mal enfocado. Así No, es. había sido dañado. Así O sea, es. es que hay corazones, o sea, de un corazón dañado puede venir un corazón dañino. Pero aquí es donde nos damos cuenta lo que dice la palabra, donde abundó el pecado. Uy, sobreabunda la gracia. la gracia. Bueno, vámonos a un corte comercial, no se nos vaya. Bueno, el tiempo se termina. Yo quiero hacer una pregunta, Sandrita. ¿Qué estrategias podemos ocupar para mejorar nuestra autoestima y darnos cuenta que sí tenemos derecho a una segunda oportunidad? Creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es entender el inicio de todo esto, ¿no? De nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Entender que todo comportamiento que pudimos haber tenido de pequeños es una respuesta a heridas, necesidades o situaciones que como niños no pudimos manejar de la manera correcta. ¿Ok? Tenemos que irnos hasta abajo. ¿Por qué? Porque la gente quiere arreglar su autoestima desde la adultez y esto no funciona. Y normalmente la quieren tapar o la quieren mejorar por los logros que el adulto hace. Y eso no funciona porque es frágil. O sea, vas a seguir teniendo buena autoestima hasta que seas la mejor profesional, el mejor empresario, etc. Pero media vez perdás esto, volverías al mismo punto de partida, a esa falta de amor a ti mismo. Entonces, vas a tu infancia, a tus momentos, tratas de entender y de reconciliarte con ese niño que se equivocó, que cometió errores,
Y a partir de ahí empiezas a tratar de conocer realmente quién sos tú y qué cosas son las que tú tenés que mejorar. ¿Ok? O sea, puedo aceptar ver que soy una persona enojada, puedo aceptar que soy una persona intolerante, que soy una persona que hago malos comentarios. O sea, lo puedo aceptar, lo acepto. Soy en este momento así. ¿Pero por qué? Por respuesta de todo lo que yo viví como un mecanismo de defensa. Son comportamientos, yo los puedo mejorar, yo los puedo cambiar. Y es ahí cuando tú empiezas a mejorar la versión de ti mismo, empieza el aprecio y la valoración de ti. ¿Ok? Cuando dejas de decir, es que yo soy la enojada, yo soy la chambrosa, yo soy... No, esos son comportamientos. Tú sos lo que tú querrás ser. En el momento que yo empiezo a conocerme y aceptar mis errores y mis defectos, tengo la capacidad de cambiar. Porque si yo digo, es que yo soy enojada porque todo el mundo me hace enojar, ¿cuándo voy a cambiar yo mi mala actitud de enojarme por todo? Porque los demás son los culpables. Entonces, el reconocimiento de mis debilidades y de mis defectos es lo que me permite hacer mejoras. Y al hacer mejoras, empiezo a encariñarme, apreciarme, valorarme y sentirme más segura conmigo misma. Qué interesante, qué interesante. Eso es importante que en su caso, usted que nos está viendo hoy, pueda ir revisando, ¿verdad? Y pueda ir dándose cuenta, reconocer su historia, pero saber que el Señor nos da la oportunidad de cambiar, de podernos transformar. No podemos seguir echándole la culpa a todo el mundo de todo lo que vivimos. Así es. Sino que el Señor nos da la oportunidad de reconocer cuáles son esas áreas de nuestra vida que pueden ser transformadas. Y con la ayuda del Señor se puede. Con Él sí se puede. Irmita. Sí, 2 puntos que yo diría en mi caso, que uno no se da cuenta cuando uno está herido, de lo que Sandra decía, es lo mal que tú le haces a otras personas. Porque está el punto de tú, la mujer herida, lo que me hicieron y todo, pero Dios santo, llegas a ser un limón para las otras personas. Ahí viene Irma, ya no, la que divide, la que ofende, la que separa, la que mata, y uno no se da cuenta, es que nadie me vuelve a invitar, y cómo si no te soportan. Y eso, como todo uno, una víctima, y el yo, y el yo, y el yo, pero no te das cuenta, ese es un punto. Y el otro punto que yo recomiendo en mi caso, que fue lo mejor, haber hecho el retiro del dolor a la gracia. Para mí, yo soy testimonio del poder de Dios. Cuando yo hice ese retiro, y con mucha vergüenza lo voy a decir, porque todo esto es para la gloria de Dios, cuando yo pude ver en ese retiro todo mi dolor de los abusos que yo había vivido en varias áreas de mi vida, y todo mi boca entrampada de chiquita que no podía ni hablar, yo me acuerdo en ese retiro que yo le dije a Ana Julia, quiero gritar. La Ana Julia me agarró, ¿te acordás, amiga? Me agarró y me llevó pura la historia de la Biblia, cuando Jesús saca a los demonios y se los pasan a los cerdos. Yo grité tan fuerte que esos gritos, y le digo, todavía, Ana Julia, seguí gritando, y la Ana Julia me agarró. Yo he gritado tan fuerte que habían unos perros abajo, no sé si te acordás, güey. Sí. Y los perros empezaron a aullar, pobres chuchitos, pero yo salí liberada. El Señor te va sacando ese pus de esa herida del recuerdo, del rechazo, del abandono, de todo, y te la va, con su óleo bendito, te lo va sanando. Y yo, de verdad, ya no padezco depresiones. Me muestra el Señor muchas cosas que tengo que ir cambiando. Creo que es una lucha hasta el final de mi vida, pero yo soy feliz. Y por primera vez hace poco dijeron mis hijos que también ya son felices conmigo. Pero Gloria a Dios, Anita. Bueno, para mí compartirles que ha sido de una gran herramienta en mi vida para poder avanzar, tener una vida en comunidad, dejarme guiar espiritualmente, trabajar en estos retiros de sanación, pero para mí algo que ha sido mi constante y mi salvavidas siempre, por mis inseguridades, ha sido ir en busca del Señor, irme al Santísimo cuando me he equivocado,
entra mucho la culpa en mí y la inseguridad de retroceder y pensar, ay, la regué, ¿y hoy qué voy a hacer? Pero en ese momento, pues, ya sé, hoy, después de tantos años, hoy ya sé que mi medicina es el Señor. Entonces me voy al Santísimo, voy, ahí me desahogo, ahí lloro, ahí me arrepiento. Y lo más importante es que ahí suelto la culpa, mi miedo, la vergüenza de un error y pues recibo la gracia del Señor porque no hay otra, realmente no hay otra y entonces vuelvo a empezar. Y qué interesante y qué importante lo que está diciendo, Anita, porque es un proceso. Claro. O sea, qué rico sería delete, ¿verdad? Como la computadora. No, esto es un proceso. En la medida que uno vuelve a cometer errores, vuelve al Santísimo, vuelve a pedir perdón, vuelve, y si necesita confesión se confiesa, vuelve este proceso, poco a poco lo va uno liberando, ¿no? Sí. Y el seguir escuchando, el seguir alimentándose, el seguir cuidando la salud mental, porque no es de un día, es de toda la vida. A mí me programaron todos los días desde mi infancia. Pues yo me voy a desprogramar todos los días con lo que leo, sí, con lo que miro, con lo que hago, ¿verdad? Sí, qué bonito. Gracias, Ana. Yo creo que hay que reconocer y nombrar el dolor, los miedos, las inseguridades. Y no solo reconocerlas y nombrarlas, sino que detenerte un rato y ver la causa de por qué tenés esos miedos y eso. Porque como vivimos en un mundo tan agitado, puede ser que yo reconozca la razón del miedo, pero no me detengo a pensar cómo lo voy a cambiar. Y entonces vuelvo a caer. Y en veces puede ser algo de miedo, pero en otro rubro, por decir. Lo importante y lo que yo sí les recomiendo es reconoce, ponele nombre y de ahí asimilar cómo vas a cambiar, cómo vas a actuar, a quién, cómo te vas a dirigir a las personas tal vez que te dañaron. Yo siempre he creído que el confrontar de buena manera a la persona que te ha dañado y hablarlo es una liberación para uno. Por eso en el caminar del Señor, ¿verdad? Se ocupan los elementos de la tierra, ¿verdad? Agua, aire, fuego, movimiento. O sea, el que ha conocido al Señor está en movimiento. Su vida está en movimiento. De ti brotarán ríos de agua viva. Movimiento. ¿Qué quiere decir? Voy cambiando, me voy transformando. Tengo que ser mejor. Voy haciendo, voy caminando, ¿verdad? Esa es la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? La gasolina, el poder, no es estancamiento, sino que es fuerza. Miren qué hermoso lo que nos dice en Isaías, capítulo 43, versículo del 18 al 19. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas. No se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Miren, voy a hacer algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Trazaré un camino en el desierto y rutas en la llanura. Miren qué hermoso, ¿verdad? O sea, ya no te estanques en lo pasado. O sea, lo pasado ya pasó. O sea, ya pasó. O sea, sí tienes que revisar de dónde vienen tus patrones de conducta, como decía Sandrita, pero es decir, ya pasó. O sea, mira para arriba, mira para el frente, mira, ahí va el Señor, sigue sus huellas, camina, adelántate, o sea, muévete a hacer cosas mejores. Bueno, el tiempo se nos termina. Realmente el tema es muy hermoso. Les invitamos a que sigan indagando, sigan buscando, pero especialmente todos tenemos la oportunidad de una segunda oportunidad en todas las áreas de nuestra vida de enmendar nuestros errores y comenzar de nuevo. Por eso vamos a orar. Ana Julia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy humildemente vengo ante ti con mi mano extendida para que me des una nueva página. Una nueva página en blanco para comenzar a escribir mi nueva vida. Ante ti, Señor, me despojo de mi pasado, de mi historia, de mi dolor, de mi sufrimiento, de todo lo que tú conoces, Señor. ¿Quién más que tú conoce mi vida?
te la entrego, Señor, y hoy, ante los que nos están viendo, los aquí presentes, te digo, Señor, necesito de ti. Necesito cambiar mi vida. Necesito renovar mi interior para que lo exterior sea reflejo de tu amor. Que ya no sea tan alcanzativa, que ya no sea tan resentida. Todo eso, Señor, yo te lo entrego. Porque de entre todos somos seres imperfectos, frágiles. Y con nuestra historia nos hace más propenso a la susceptibilidad. Pero tú, Señor, con tus fuerzas, con tu Santo Espíritu, vienes y nos renuevas en este día. Y nos levantas y nos das alas de águila. Y nos dices, tú ya no eres un gusano. Tú vas a comenzar a volar en las alturas porque yo te he dado una nueva oportunidad. Y por eso te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tomar mis cargas, por aliviar mi dolor. Y solo te digo, Jesús, en ti confío. Gracias por ser parte de mi vida. Amén. 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el tiempo terminó. Quiero recomendarles este libro, Toma el Control. Y dice cómo utilizamos el poder de la mente para lidiar con el estrés y la ansiedad, para ganar perspectiva sobre nuestras emociones negativas y construir resiliencia. Una vez que entendemos nuestra vida interior, ¿cómo creamos relaciones enriquecedoras, gratificantes y duraderas? Este libro es para ti. Toma el control en Librerías La Ceiba. Y queremos darle las gracias, Sandrita, Ana Julia, Anita, Irmita, todo el diminutivo, ¿verdad? Pero muchas gracias y le recordamos su programa Para Dónde Vamos en el canal 8 Agape TV. Los sábados a las 6 de la tarde, domingo a las 4 de la tarde y martes a las 9 de la noche en reprise. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.